Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. No es el destino lo que importa, es el viaje. Creía capítulo 23. Epílogo. Esta es Lisa Lavender de Vale News Network, que viene a ustedes en vivo desde las ruinas de lo que una vez fue la Gran Beacon Academy. Donde ahora mismo, solo se puede ver un páramo desolado. Hace solo una semana este mismo lugar estaba lleno de estudiantes, turistas y más, todos aquí para el 40º Festival de Vital. El elenco de noticias resonó mientras Lisa Lavender hablaba con la calmada profesionalidad que se requiere de una presentadora a pesar de la devastación que la rodea. La transmisión de noticias cambió, mostrando imágenes de la cámara de varios edificios Beacon en ruinas, desde primeros planos de los diques aéreos destruidos hasta tomas aéreas de la torre Beacon completamente derrumbada, mientras la voz de Lisa continuaba narrando. También fue aquí donde hace una semana, el Colmillo Blanco liderado por el conocido terrorista Adam Taurus lanzó un gran ataque contra la desprevenida escuela, un ataque que desafortunadamente resultó en cientos de víctimas. La transmisión cambió de escena una vez más a un disparo en la cabeza de Adam Taurus, de pie frente a su ejército de seguidores enmascarados de Uitefan. Juntos, todos se pararon frente a un fondo rojo oscuro y negro, con el emblema de Uitefan colgando sobre ellos. Era una foto tomada del sitio de reclutamiento CCT de Uitefan, y una que fue diseñada para hacer que Uitefan pareciera lo más intimidante posible. A través de medios desconocidos, Uitefan pudo piratear el CCT e incitar el pánico en todo Vale al difundir la idea de que había un Grim humanoide inteligente atacando la escuela. Sin embargo, las autoridades de Atlas Military y Beacon Academy han confirmado que de hecho, este metraje fue manipulado y se usó para sembrar el miedo y la confusión con el fin de inducir a Grim a atacar la ciudad y enmascarar su propio asalto, lo que resultó en el ataque terrorista más grande de la historia reciente. Haciendo una pausa en esto durante unos segundos, la imagen de la televisión cambió a una toma de los profesores Portio Oblet mientras dirigían a los equipos de estudiantes voluntarios a buscar sobrevivientes entre los escombros de Beacon. Sin embargo, este ataque fue rechazado por los valientes esfuerzos de Vale y Atlas. Mientras que Beacon Academy cayó debido al uso de explosivos de polvo improvisados por parte de Uitefan, Adam y toda su fuerza terrorista fueron eliminados por los valientes cazadores y cazadoras de Beacon, así como los estudiantes visitantes de Aven, Atlas y Shade. Cortando de nuevo, la transmisión mostró la imagen de 3 aeronaves Atlas, volando en formación frente a un cielo soleado. Luego, la cámara se inclinó hacia un escuadrón de soldados Atlas que proporcionaban primeros suministros y suministros de emergencia a los ciudadanos de Vale. La cámara se centró en la toma de un médico con adornos rojos que le aplicaba un vendaje a una niña pequeña, antes de que ella le sonriera. Y mientras los estudiantes de Beacon luchaban para proteger su escuela, los incondicionales soldados de Atlas mantuvieron la línea y defendieron a Vale de la invasión de la Horda Grim. Coordinando con los cazadores locales y el departamento de policía de Vale, Atlas Military pudo escoltar de manera segura a muchos de los ciudadanos de Vale en refugios de emergencia mientras simultáneamente retienen al Grim. La cámara cambió una vez más a imágenes de Atlas drones de pie sobre los cuerpos disolviéndose de Grim fuera de las murallas defensivas de Vale. Finalmente, la cámara cambió de nuevo, esta vez a un profesor Ozpin de aspecto demacrado, con el brazo derecho enyesado, de pie detrás de un podio frente al ayuntamiento de Vale. A su lado estaba Winter Schne, de pie, remilgada y profesional, mientras Glinda Godwich estaba sentada en una silla de ruedas, con los vendajes todavía visibles alrededor del brazo y la cabeza. Rodeando a los tres había un escuadrón de soldados Atlas que mantenían alejados a la audiencia de reporteros y espectadores frente a ellos. La voz de Lisa Lavender habló una vez más sobre la escena. El profesor Ozpin, director de Beacon Academy, abordó el incidente en una transmisión de emergencia 2 días después del ataque. Cuando Lisa dejó de hablar, el profesor Ozpin se aclaró la garganta, ahora audible cuando el audio cambió al de su discurso. Gente de Vale. Gente de Atlas, de Mistral y Vacuo. Vengo aquí en un momento de gran oscuridad. La luz que era Beacon Academy, ha sido apagada. Ahogada por gente odiosa que no podía ver más allá de sus quejas, su ira o su dolor. Quienes, en lugar de unirse para un discurso pacífico y productivo, eligieron difundir su miseria a otros, lo que resultó en una tragedia que no se había visto en Remnant desde los días de la Gran Guerra. Ozpin hizo una pausa, tanto por efecto como para recuperar el aliento. Detrás de él, Winter hizo una leve mueca, pero optó por permanecer en silencio. El director continuó.
Pero, como siempre se dice, que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y les digo a todos ustedes, vi el amanecer en la batalla de Beacón. Vi a los atenienses y baleanos, una vez enemigos acérrimos pero unas pocas décadas hace, luchando codo a codo para luchar contra las hordas de Grimm. Vi a mis istalianos y vacuos, a quienes los burladores llaman indignos de confianza y violentos, ponerse de pie y proteger a los inocentes y vulnerables con sus propias vidas. Y vi a Fauno, que decidió no seguir a los caminos de venganza en el que había caído el colmillo blanco, pero en cambio eligieron el camino de la justicia y el honor mientras luchaban para detener la amenaza terrorista. Vi a todos los pueblos de Remnant, uniéndose en unidad, para tratar de detener esta tragedia. Y fue a través de su valiente sacrificio juntos, que lo peor no sucedió. Ozpin volvió a hacer una pausa, permitiendo que sus palabras tuvieran efecto entre los informes y los espectadores en casa. Y aunque es lamentable que no pudimos salvar Beacon Academy, les digo a todos ahora, Beacon Academy no se ha ido. Beacon Academy no era una torre, ni una serie de pasillos y aulas, sino que eran sus estudiantes. Era un ideal. Ser un verdadero faro en el que el resto del mundo pueda buscar orientación, esperanza e inspiración. Y oro para que lo que ocurrió aquí no traiga tristeza, miedo u odio, sino esperanza. Espero que no estaremos divididos frente a la adversidad. Que no estaremos divididos frente al odio, el prejuicio y el terror. Que contra cualquier amenaza que surja arrastrándose de las tinieblas, no estaremos divididos. Mientras Ozpin gritaba, la multitud frente a él estalló en vítores. Entre la audiencia, muchos eran estudiantes que sobrevivieron a la batalla de Beacon e incluso más civiles que sobrevivieron a la gran batalla de Vale. Los vítores continuaron durante varios segundos más, antes de apagarse y permitir que Ozpin hablara. Entonces, les pido que no lloren por los caídos. No lloren por su fallecimiento. Sino que, en cambio, celebren sus recuerdos como héroes, quienes gracias a su sacrificio, permiten que los demás sigamos viviendo. Yo recordaré el nombres de mis amigos y estudiantes, y guardaré sus recuerdos por el resto de mi vida. Me acordaré de James Ironwood y Crowbranuen. Me acordaré de Penny Polendina y Arslan Altan. Me acordaré de Pirramicos y Jaune Ark. Los recordaré, y muchos otros que hicieron el máximo sacrificio para que podamos estar aquí hoy. Y a ellos, les doy las gracias. A ellos les digo, lo siento. Ozpin dejó que su cabeza colgara en sus palabras, antes de darse la vuelta y caminar hacia las dos mujeres detrás de él, ignorando las muchas preguntas que los reporteros comenzaron a gritar. Antes de que la transmisión pudiera ir más lejos, la televisión se apagó y la pantalla holográfica retrocedió hacia su consola. La consola estaba hecha de metal elegante y era el principal centro de comunicación y entretenimiento de la cabina de oficiales escasamente decorada en la que se encontraban Winter Schne, Glinda Godwich y el profesor Ozpin. Pared de popa, frente al centro de entretenimiento, un escritorio en el lado de babor donde estaba Ozpin, y una pequeña ventana que miraba a Vale a estribor donde Glinda estacionó su silla de ruedas. Con Beacon Tower destruida, había pocos lugares donde el grupo pudiera hablar en privado, por lo que Winter ofreció su alojamiento en Bloodwood, el buque insignia interino de Altesian que todavía flotaba sobre Vale. Además, con Beacon Tower desaparecida, también falló la conexión de Vale con el CCT. Sin embargo, las suites de comunicación de las aeronaves pudieron transmitir la transmisión de VNN a las torres CCT de los otros reinos, manteniendo al menos cierto nivel de comunicación entre ellos. Winter suspiró mientras usaba su pergamino para apagar la televisión, dejando que su cabeza colgara por unos momentos antes de volverse hacia los demás. Esto no se siente bien. Mintiendo al mundo entero sobre lo que sucedió. Glinda se movió ligeramente en su silla de ruedas y asintió con la cabeza. Si bien la mayoría de las heridas superficiales de Glinda ya estaban curadas, todavía estaba confinada a la silla de ruedas, y probablemente lo estaría por el resto de su vida. Adam y Whitefan fueron parte del ataque, pero todos sabemos que no fueron los orquestadores, solo peones. Una mirada triste cruzó su rostro mientras consideraba sus siguientes palabras. Imponerles el ataque solo provocará más tensiones entre los fauno y los humanos. Estaremos retrasando las relaciones fauno-humanos por años, si no décadas. Ozpin suspiró. Fue un suspiro de cansancio, pesado con todas las pérdidas por las que habían pasado durante los últimos días. Pesado con los milenios de vida que se ha visto obligado a vivir y las innumerables tragedias que se ha visto obligado a soportar. Sí, lo hará. Pero al menos, las tensiones entre fauno y los humanos es un problema manejable con el que podemos lidiar.
Mucho más manejable que lidiar con el pánico que sobrevendría si la existencia de Salem y su participación en el ataque llegaran a su fin. Luz. O el caos que ocurriría si la existencia de Nihilus fuera confirmada, haciendo que todos los hombres y mujeres malvados corrieran para reclamar la máscara. Estamos lastimando a unos pocos con la esperanza de salvar a muchos. Winter se mordió el labio ante la fría lógica de Ozpin. Honestamente, no podía decir que era peor que el profesor Ozpin, un hombre acreditado por ser un modelo de virtud y defensor de Remnant, estaría dispuesto a propagar una mentira que lastimaría a tantos inocentes, o el hecho de que ella estuvo de acuerdo con él. Desde su incorporación a este círculo, Winter había leído todas las notas del general Ozpin sobre Jaune Ark y la llamada máscara de Nihilus. Este objeto convirtió a un niño sin habilidad o talento notable en una máquina de matar antes de ser subsumido por el espíritu interior. Y cuanto menos hablara sobre la amenaza que representaba Salem, mejor. El hecho de que en realidad hubiera una fuerza inteligente detrás de Grimm no era algo que el mundo estuviera dispuesto a conocer. Independientemente de las consecuencias, la elección ya se tomó y ahora solo podemos seguir adelante. Ozpin suspiró una vez más, antes de mirar a Winter. Hablando de eso, ¿cómo se está adaptando a su nuevo rol, general? Winter se tomó un momento para mirar las 4 estrellas en el hombro de su uniforme, lo que significa que ahora tiene rango oficial como general. El general Ironwood dejó grandes zapatos por llenar, de eso no hay duda. La fachada militar profesional de Winter vaciló por un breve momento, antes de que ella se concentrara y se pusiera su máscara de estoicismo. Pero si es para salvar al mundo, soy capaz de dar un paso al frente. Asintiendo con la cabeza, Ozpin preguntó. ¿Y el Consejo Atlas? ¿Ya te han estado dando algún problema? Winter hizo una leve mueca. Hubo cierto debate sobre quién ocuparía el lugar del general Ironwood como jefe de las Fuerzas Armadas, ya que mi promoción de campo era solo eso, una promoción de campo. Pero al final no hubo muchos otros que hayan superado el currículum vitae del mío. Los únicos otros 2 nombres en disputa estaban el coronel Doyle y el operativo Cordovin. Doyle es un buen oficial, pero carece de agresividad e iniciativa. Un buen seguidor y subordinado, pero no se creía que le iría bien como general. Mientras tanto, a pesar de los años de experiencia de Cordovin, ella es un martillo contundente que no le haría ganar ningún favor a las Fuerzas Armadas en el extranjero o en el país. Como tal, el Consejo decidió confirmar mi ascenso y colocarme a la cabeza de las Fuerzas Armadas de Atlas y en el propio Consejo. ¿Y qué hay de Atlas Academy? ¿Te convertirás en el próximo director? Preguntó Ozpin. Winter negó con la cabeza. Mientras el general todavía estaba vivo, había preocupaciones sobre el hecho de que ocupaba 2 escaños en el Consejo Atlas. Muchos lo vieron como consolidar demasiado poder en manos de un solo hombre, sin importar cuán responsable fuera. El concejal Sleek y la concejal Camilla aprovecharon la oportunidad para elegir a alguien además de mí para llenar el vacío como director interino de Atlas Academy. Los ojos de Glinda se agrandaron ante eso. ¿De verdad? ¿Y a quién han elegido? Robin Hill, una cazadora local algo famosa y líder del grupo conocido como las Cazadoras Felices. Desde entonces, la señorita Hill ha aceptado la oferta, y si se desempeña lo suficientemente bien, será nombrada directora permanente y también se le dará un puesto en el consejo. Winter respondió. ¿Cómo es ella? Preguntó Ozpin, sus ojos duros y calculadores. ¿Es ella digna de confianza? Winter tuvo que hacer una pausa y pensar un poco, recordando las pocas veces que había hablado con la cazadora. Robin es una idealista. Quiere ayudar y proteger a la gente de Mandle, y está dispuesta a hacer lo que crea necesario para luchar por su objetivo. Pero en mi opinión, esto la ha convertido en algo miope. No muy diferente de James. Interrumpió Glinda. Winter parecía chupar un limón con esa declaración, pero continuó. Sin embargo, a diferencia de la general, Robin tiene un historial de problemas con las autoridades de Atlas, e incluso ha sido acusada de actividades extralegales para lograr sus objetivos de ayudar a Manile. Independientemente de sus diferencias y desacuerdos con la estructura política existente de Atlas y sin embargo, en su cultura, Robin sería una buena directora. Es una líder talentosa y carismática, como se muestra con su dominio de las cazadoras felices, es una cazadora experta por derecho propio y, en esencia, es una buena persona. Ozpin asintió con la cabeza, contemplando las palabras de Winter. Descarado y tonto, pero tiene un buen corazón. Un rasgo que, a pesar de todo mi amor por James, le faltaba. Los ojos de Ozpin luego se enfocaron en Winter.
Deberías tratar de hacerte amigo de la señorita y tan pronto como regreses a Atlas. Echa un vistazo más profundo a su carácter, y si crees que es digna, también podríamos traerla a este consejo. Los directores de todas las academias deben estar informados de Salem, las reliquias y las doncellas, para que puedan comprender verdaderamente sus roles y lo que están protegiendo. Winter frunció el ceño y sintió que el malestar le llenaba el estómago. Abrir relaciones con alguien con una agenda oculta fue demasiado cerca del espionaje para que ella se sintiera completamente cómoda. Pero a pesar de todo, rechazó su opinión personal y asintió con la cabeza. Lo haré. Pero si ella no es digna de confianza, entonces tendremos que tratar de convencer al Consejo Atlas para que intente sacarla de su puesto e instalarte en su lugar. De lo contrario, tendremos que esperar hasta que ella deje su puesto por su cuenta. Ozpin respondió rotundamente. Winter asintió con la cabeza y dejó escapar un ligero suspiro de alivio al saber que Ozpin no recurriría a algo como el asesinato o el chantaje para poner a Robin bajo los talones. Ahora bien, eso es suficiente sobre ese desagradable negocio. Glinda habló desde su silla, forzando el cambio de tema. ¿Cómo está Weiss? Lo último que supe es que estaba estable, pero sus heridas no eran menores. Glinda miró a Winter con ojos llenos de preocupación. Winter le devolvió una pequeña sonrisa. Weiss está a salvo, gracias a los hermanos. Pero los médicos no pudieron salvar sus ojos. Pude enviarla de regreso en el primer dirigible a Atlas, donde ya se ha reunido con el Dr. Polendina. ¿Y podrá él ayudarla? Preguntó Glinda. El Dr. Polendina es el principal experto en robótica y cibernética en Atlas. Si no puede decirlo por el apellido, es el creador de Penny. Me ha asegurado que puede crear un par de ojos cibernéticos para Weiss. Aparentemente es un procedimiento que ha realizado varias veces en el pasado. Winter miró a Ozpin y Glinda con ojos duros. Sin embargo, una vez que termine el procedimiento, haré que Weiss se quede conmigo en Atlas para su recuperación. Ella no está en condiciones de continuar su entrenamiento de cazadora todavía, incluso si Beacon todavía estaba de pie. Eso es justo. Glinda consintió antes de que Ozpin pudiera responder. Desafortunadamente, eso significa que el equipo Ruby perderá 2 miembros, ya que Black Belladonna desapareció una vez que se recuperó de la cirugía. Winter entrecerró los ojos. ¿Sospechamos de un juego sucio? ¿Quizás un ataque de seguimiento por parte de los miembros restantes de Witefang? Glinda negó con la cabeza. No lo creo. No había señales de lucha y Blake se había ido con todas sus cosas. Creemos que se escapó a la primera oportunidad y ahora está huyendo. En cuanto a dónde, no sabemos si. Por el por qué, sin embargo, Glinda le lanzó una mirada a Ozpin. Sabíamos que la señorita Belladonna tenía una historia con el Witefang y los Faunus Rights Movements. Este ataque, y la culpa posterior al Witefang, sin duda sacudió su fe en Vale y posiblemente en la humanidad. Glinda dejó escapar un suspiro triste con esa declaración. Winter estuvo en silencio durante unos segundos antes de que ella siguiera. ¿Qué hay de Ruby y Jan? Ambos están en Patch ahora mismo. Ozpin respondió esta vez. Asisten al funeral de su tío, pero han expresado su interés en regresar a Vale una vez que se complete la ceremonia. Una vez que regresen, creo que sería mejor emparejarlos con Liren y Nora Valkyrie. Winter arqueó una ceja. ¿Estás reorganizando su equipo tan rápido? Desafortunadamente, sí. Como la doncella de otoño y como la guerrera de ojos plateados, la señorita Rose es una de las personas más importantes del planeta en este momento. Demasiado importante para quedarse solo con su hermana como protección. Dijo Ozpin, su voz desprovista de emoción. Pero luego sus rasgos se suavizaron cuando dijo, y creo que Ruby, Jan, Ren y Nora podrían usar la compañía en este momento, dado lo que les sucedió a sus amigos. Glinda habló una vez más. La pérdida de Pirra y Jaune los afectó a todos. Lo último que supe fue que el señor Liren y la señorita Valkyrie comenzaron a ayudar con la reconstrucción de Vale después de que fueron retirados del hospital. Pero el profesor supervisor cree que solo lo están haciendo por obligación y porque no tienen a dónde ir. Se han vuelto cada vez más retraídas, especialmente la señorita Valkyrie, y están mostrando signos preocupantes de depresión y comportamiento antisocial. Mientras tanto, la propia Ruby ha demostrado una capacidad de recuperación y una fuerza emocional asombrosas por lo que ha pasado. Añadió Ozpin. Aunque existe una alta probabilidad de que pueda estar reprimiendo su trauma bajo un frente fuerte. He conocido a veteranos de Atlesian que han visto la mitad de lo que ella tiene y se han derrumbado bajo la presión.
Winter asintió con la cabeza. Y en lo que respecta a la seguridad de la señorita Rose, no creo que solo otros 3 cazadores en entre